Bienvenida y bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante. Son los apuntes de una clase de Derecho Constitucional de Guatemala. Nuestra misión es usar estos apuntes para trazar el mapa oficial de cómo está organizado el Estado. Pero también para encontrar esas rutas no señalizadas, esos detalles que revelan cómo funciona el poder en la práctica. Exacto. Vamos a explorar 4 áreas clave. Primero, el motor de todo, el régimen financiero, o sea, el dinero. Siempre el dinero. Luego, la estructura de defensa, el régimen militar. Después nos meteremos en el mundo de la justicia con el Ministerio Público y la Procuraduría General. Y terminaremos en el nivel más cercano a la gente, el poder municipal. Y la promesa es que en cada pilar hay una sorpresa. Una regla que no es lo que parece. Así es. La idea es desglosar esta maquinaria. Entender no solo las piezas, sino cómo encajan. O a veces, por qué rechinan. Lista para empezar a seguirle la pista al dinero. Siempre es el mejor lugar para empezar. A ver, el régimen financiero es en esencia el sistema circulatorio del Estado. El sistema circulatorio. Me gusta esa analogía. Sí, los apuntes lo definen como el conjunto de instituciones que gestionan el ahorro, la inversión y sobre todo el gasto público. La pieza central de todo esto, y está en la Constitución, es el presupuesto general de la nación. El famoso presupuesto anual. Cada año vemos las noticias sobre su discusión en el Congreso. Exacto. Y el proceso es muy reglado. En septiembre el organismo ejecutivo tiene que presentar su propuesta al Congreso. Este documento es como una radiografía doble. Doble. Sí. Por un lado, es un informe detallado de cómo se ha gastado el dinero hasta esa fecha. Y por otro, el plan de gastos para el año que viene. Justo. El plan de gastos e ingresos. El Congreso lo debate, lo puede modificar y finalmente lo aprueba. Y aquí, fíjate, encuentro un detalle en los apuntes que me parece increíblemente revelador. A ver. Habla de lo que pasa si una institución, digamos un ministerio, no ejecuta todo su presupuesto. Mi intuición diría que ese dinero se ahorra o se reasigna. Sería lo lógico, sí, pero la ley opera de otra forma. Según lo que se describe aquí, ese dinero no ejecutado no se guarda en la cuenta del ministerio para el año siguiente. ¿Ah, no? ¿Entonces? Se revierte a un fondo común del Estado y la institución pierde el derecho a usarlo. Es una regla muy estricta de úselo o piérdalo a nivel estatal. Pero, un momento, eso tiene unas implicaciones enormes. Gigantes. ¿Cuál es el razonamiento detrás de una regla así? ¿Podría incentivar un gasto, no sé, apresurado y poco eficiente a final de año solo para no perder los fondos? Es una de las críticas más comunes a este modelo, y no solo en Guatemala. El argumento a favor es que busca garantizar la ejecución, evitar que las entidades acumulen fondos sin cumplir sus metas. Pero en la práctica, sí, puede generar lo que se conoce como la carrera de fin de año, donde se aceleran compras o proyectos solo para agotar el presupuesto. Claro. Los apuntes incluso lo contrastan con una práctica en Estados Unidos, donde un sobrante podría, en teoría, destinarse a beneficencia, algo que aquí no es una opción. Entiendo. Es un mecanismo de control con efectos secundarios. Ahora, estos apuntes hacen una distinción que me parece fundamental para entender la economía real. Sí. Dividen el sistema financiero en formal e informal. Y esa es la clave para tener una visión completa. El sistema formal es, el que todos conocemos, el que aparece en los organigramas. El de las instituciones grandes. Exacto. Encabezado por la Junta Monetaria, que dicta la política monetaria. Luego tienes al Banco de Guatemala, que es el Banco Central, la Superintendencia de Bancos. El gran supervisor. El gran supervisor. Y todos los bancos, aseguradoras, financieras privadas que operan bajo esas reglas. Es un ecosistema regulado. Un mundo de contratos, facturas, transferencias. Pero luego está el otro universo, el informal. Y el ejemplo que dan los apuntes es perfecto, por lo simple y potente que es. A ver, ¿cuál es? Es la economía que vemos todos los días en la calle. La persona que vende granizadas en el parque. O la que tiene una caseta de golosinas. Esa misma. O el mercado local. Generan ingresos, mueven capital, sostienen a familias enteras. Son una fuerza económica vital. Pero operan, en gran medida, fuera del radar de la Superintendencia de Bancos. Claro, no emiten facturas, no declaran IVA, necesariamente. No es que sea ilegal, ojo,
Simplemente es una economía que funciona con sus propias reglas. Entonces, no son dos mundos separados, sino paralelos. Y a veces se entrelazan. Por supuesto. Porque la persona que vende en la calle luego va y deposita su dinero en un banco del sistema formal. Es una frontera porosa. Exactamente. Y para proteger todo ese sistema, el formal, el informal y el territorio donde operan, se necesita una estructura de defensa. Lo que nos lleva de forma muy natural al siguiente pilar: el régimen militar. Así es. La Fuerza Armada. Suena a una institución monolítica, pero su mandato constitucional es bastante amplio. ¿Cuál es su misión oficial? El artículo 244 de la Constitución es muy claro. Su función es mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala. ¿Ok? La integridad del territorio, la paz y la seguridad. Y aquí viene lo interesante. Tanto interna como externa. Un momento, esa dualidad es crucial. Importantísima. Porque una cosa es defender las fronteras de una amenaza exterior y otra muy, muy distinta es involucrarse en la seguridad interior. Históricamente, en toda América Latina, esa línea ha sido fuente de enormes conflictos. ¿Los apuntes dan alguna pista sobre eso? No profundizan en los conflictos, pero sí establecen la jerarquía diseñada para controlar esa fuerza. Y aquí encontramos otra sorpresa para muchos. ¿Quién es la máxima autoridad militar del país? ¿El general de más alto rango, supongo? Pues no, es un civil. El comandante general del ejército es el presidente de la República. Ah, claro. Es un pilar fundamental de la democracia, el control civil sobre el poder militar. Correcto. Esa es la garantía de que la Fuerza Armada responde a un poder electo. ¿Y debajo del presidente? Justo debajo está el ministro de la Defensa, que es el encargado de las políticas, la administración, y por debajo de él encontramos al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y este sí es militar. Este sí. Es el cerebro operativo, el militar de más alto rango, responsable de que las órdenes se ejecuten en el terreno, de la logística, de la estrategia. Entiendo. Y esta fuerza no es un solo bloque, está dividida. Sí, en 3 ramas: tierra, mar y aire. La fuerza de tierra es el ejército, la fuerza de mar es la armada. Que vigila las 2 costas, Pacífico y Atlántico. Un gran desafío. Y luego está la Fuerza Aérea Guatemalteca. Y al leer sobre la Fuerza Aérea me llamó la atención un ejemplo muy práctico que dan. Ilustra que su función va mucho más allá del combate. Es un excelente punto porque demuestra esa faceta de servicio que a veces se pasa por alto. La Fuerza Aérea no solo está para defender el espacio aéreo. Los apuntes mencionan cómo sus helicópteros pueden ser cruciales para prestar apoyo en operativos contra el narcotráfico en la selva, por ejemplo. Ok, eso es defensa. Cierto, pero también para una misión completamente diferente. Una evacuación médica de emergencia en una aldea remota a la que no se puede llegar por carretera. Eso cambia la perspectiva. Se convierte en una herramienta logística del Estado para llegar a donde nadie más puede. Exacto. Bueno, de la seguridad física pasamos a la seguridad jurídica. Hablemos de justicia y del Ministerio Público, el MP. El MP es definido en estos apuntes como una institución autónoma con una función principal: ejercer la persecución penal en nombre de la sociedad. Y dirigir la investigación. Y dirigir la investigación de los delitos de acción pública. Sus principios rectores. Bueno, la ley dice que deben ser la objetividad, la imparcialidad y el apego a la legalidad. Sin embargo, los mismos apuntes reconocen una percepción ciudadana muy extendida, que el MP es lento. Sí, y en lugar de solo señalarlo, ofrecen un contexto que ayuda a entender el porqué. Mencionan la brutal carga de trabajo. Describen la situación de los fiscales de turno un fin de semana. Me lo imagino. Pueden llegar a tener una audiencia tras otra, sin descanso, con un equipo mínimo para cubrir una cantidad enorme de casos. Esto no lo justifica todo, pero sí evidencia un problema sistémico de recursos frente a la demanda. Totalmente. Es un problema estructural. Y dentro de este sistema, los apuntes revelan una joya, un detalle legal que choca directamente con la intuición. Ah, sí, ese es buenísimo. Pensemos en una escena que hemos visto 1000 veces en las noticias. Detienen a alguien y, frente a las cámaras, confiesa haber cometido el crimen. La reacción inmediata es pensar: caso cerrado. Claro, tenemos la confesión. ¿Qué más se necesita? Exacto. Pues legalmente se necesita mucho más. Y esto es crucial.
El artículo 16 de la Constitución de Guatemala es la clave aquí. ¿Qué dice? Establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes cercanos. Es el derecho a no autoincriminarse. Entiendo. Entonces, esa confesión grabada por la prensa no tiene valor en un juicio. No es que no tenga valor, pero un juez no puede basar una condena únicamente en ella. ¿Por qué no? Porque la defensa podría argumentar, y con razón, que la persona estaba bajo una enorme presión, en estado de shock o incluso que fue coaccionada fuera de cámara. Ah, claro. Por eso, el trabajo del MP es construir un caso sólido con pruebas objetivas, independientes de esa confesión. Evidencia forense, peritajes, testigos, videos. O sea, la confesión inicial puede ser una guía, una pista. Una guía, pero no es la prueba reina. Es una protección fundamental del debido proceso. Aunque vaya en contra del sentido común popular. Totalmente. Y al frente de esta institución tan compleja, Está el fiscal general de la República, el jefe del MP. Es nombrado por el presidente para un periodo de 4 años. a partir de una lista. Sí, de una nómina de 6 candidatos. Pero un punto interesante que se resalta es que la Constitución permite que el presidente lo remueva por causa justificada. Esa frase, causa justificada, suena muy abierta a interpretación. Exacto. En la práctica, abre una puerta a la presión política. Un gobierno entrante podría buscar una causa para cambiar a un fiscal que no considere afín. Comprendo. Ok, entonces, el MP acusa en nombre de la sociedad. ¿Sí? Pero, ¿quién representa los intereses del Estado cuando es el Estado el que tiene que demandar o cuando es demandado? Para eso existe otra figura, la Procuraduría General de la Nación, o PGN. La PGN. Los apuntes la describen con una analogía perfecta. Es el abogado del Estado. El abogado del Estado. Me queda claro. Y es importante señalar que, históricamente, el fiscal general y el procurador general eran la misma persona, pero una reforma en los 90 los separó. ¿Y qué tipo de casos lleva este abogado del Estado? De todo tipo, excepto penales. Representa al Estado en juicios civiles, laborales, contencioso-administrativos. El ejemplo de la fuente es muy ilustrativo. Imagina que el Estado le arrienda una gran extensión de tierra a una empresa. ¿De acuerdo? La empresa deja de pagar la renta durante años. Es la PGN la que interviene, inicia el juicio para anular el contrato, recuperar el inmueble y cobrar la deuda. Actúa como el bufete de abogados del país. Tal cual. Una pregunta, ¿y qué pasa si hay un conflicto entre dos entidades del propio Estado? Si el Ministerio de Ambiente demanda al de Energía, por ejemplo. Esa es una pregunta excelente. En esos casos, la PGN asume un rol más de mediador o de asesor para buscar una solución interna. Su mandato es velar por los intereses del Estado como un todo, no de una facción contra otra. Fascinante. Y con esto llegamos al último nivel de poder, el más cercano a nosotros, el régimen municipal. El poder local. Y aquí los apuntes lanzan otra pregunta que desafía las suposiciones de casi todos. ¿Cuál es la máxima autoridad en una municipalidad? La respuesta que el 99% de la gente daría es El alcalde. el alcalde. Y esa respuesta, legalmente, es incorrecta. Exacto. Esto me pareció increíble. La máxima autoridad no es el alcalde, No. es el Consejo Municipal en pleno. Así es. El alcalde es una figura importantísima, preside el consejo, es el representante legal, pero no es un rey. El consejo está integrado por el alcalde, los síndicos y los concejales. Y las decisiones importantes se toman de forma colegiada, por votación. Entonces, un alcalde no puede decidir por sí solo firmar un contrato millonario No debería. o aceptar la donación de un terreno. No. Cualquier decisión de ese calibre debe ser conocida, discutida y aprobada por el consejo. Y todo debe quedar registrado en un acta. El alcalde ejecuta lo que el consejo decide. Exacto. Es un sistema de gobierno local, no el gobierno de una sola persona. Es un contrapeso fundamental al poder unipersonal. Es que es un cambio de paradigma total. Uno se imagina al alcalde como un pequeño presidente municipal. Claro, Pero este diseño lo convierte más en un gerente general que responde a una junta directiva. es una diferencia fundamental en la distribución del poder. Y para tener más fuerza, estos municipios pueden agruparse. Correcto. De ahí nace la ANAM, la Asociación Nacional de Municipalidades, que actúa como un bloque para negociar recursos y tener una voz unificada frente al gobierno central. Bueno, hemos recorrido un largo camino.
Si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos dejan estos apuntes sobre la estructura del Estado? Nos muestran una maquinaria diseñada con una lógica de pesos y contrapesos. Cierto, Desde un presupuesto que el Ejecutivo propone, pero el Legislativo aprueba, hasta un poder militar subordinado a una autoridad civil y un alcalde que responde a un consejo. en el papel es un sistema lleno de controles. Sí, para evitar la concentración de poder. Y también nos ha revelado esas zonas grises donde la teoría choca con la realidad. Totalmente. Como la regla de úselo o piérdalo del presupuesto, que puede generar distorsiones. O la enorme diferencia entre una confesión en televisión que para el público parece definitiva y su verdadero peso en un tribunal. Que es mucho menor de lo que se cree. Exacto. Hemos visto las estructuras formales, las leyes, los artículos, pero también hemos vislumbrado esas realidades que operan en paralelo. Como esa gigantesca economía informal. Correcto, que funciona con sus propias normas al margen del sistema financiero oficial. Cierto. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. A ver, Si la estructura formal del Estado, con sus leyes y jerarquías, es una cara de la moneda, la que hemos explorado hoy, ¿cuál es la otra? la otra cara es la cultura, las prácticas no escritas y las relaciones de poder informales. La pregunta que queda en el aire es, ¿en qué punto chocan o se fusionan estas dos caras? Es en esa intersección entre lo que dice la ley y lo que sucede en el día a día donde realmente se decide cómo funciona un país. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una idea que, la verdad, damos muy por sentada. Esta idea de que el gobierno tiene límites y que nosotros, los ciudadanos, somos en última instancia los jefes. Pero a ver, ¿de dónde salió esa idea? Porque es bastante radical si lo piensas. No es que cayó del cielo. Es la historia de una batalla de siglos para ponerle literalmente riendas al poder. Nuestra fuente de hoy es el material de una clase de Derecho Constitucional y nuestra misión es, bueno, rastrear el origen de este concepto que llamamos constitucionalismo. Ok, vamos a desglosar esto. Y es que es una idea mucho más profunda de lo que parece a simple vista. No se trata solo de, tener un documento que se llama Constitución. Es toda una filosofía política. Una ideología, si quieres, que parte de una premisa casi subversiva. El poder, por su propia naturaleza, tiende a desbordarse y, por lo tanto, necesita ser contenido. Y la herramienta para contenerlo es una ley suprema, una ley que está por encima de todos, incluso de quienes nos gobiernan. Me encanta esa imagen, la de contener el poder. Entonces, el constitucionalismo es básicamente el sistema que nos inventamos para lograr eso. La fuente usa una frase que me pareció muy potente. El imperio de la Constitución. Es como si la Constitución fuera el manual de reglas de un juego, ¿no? No importa si eres el jugador estrella, el director técnico o el que lleva el agua. Nadie puede cambiar las reglas a mitad del partido, ni el dueño del equipo. Todos juegan con el mismo manual. Exactamente esa es la idea. Y esa supremacía, tiene consecuencias muy prácticas, muy reales. Significa que ninguna ley nueva, ninguna orden presidencial, ninguna decisión de un juez puede contradecir lo que dice ese manual. Si lo hace, esa jugada, queda invalidada. Ah, claro. Es el concepto de inconstitucionalidad. Es como el árbitro del juego diciendo, no, momento, esa jugada no vale. ¿Por qué? Porque va en contra de las reglas fundamentales. Claro, y ese es un punto clave. La Constitución es como un tronco de un árbol, ¿cierto? Pero después hay leyes que son como las ramas principales. En la clase se pone el ejemplo de Guatemala con leyes como la de amparo o la electoral, que son tan fundamentales que casi forman parte del tronco. Cada país tiene las suyas, claro. Pero la idea es la misma. Son las leyes VIP, por decirlo de alguna manera. Las que ejecutan los principios más importantes de la Constitución. Ok, y todo este sistema, todo este edificio, ¿sobre qué se apoya? Se apoya sobre una creencia todavía más profunda, la soberanía. La idea de que el poder original no viene de un rey, ni de una divinidad. Viene del pueblo. De la gente. De la gente. Lo que pasa es que, es imposible que millones de personas se pongan a gobernar directamente. No. Entonces, ¿qué hacen? Delegan ese poder. A través del voto. A través del voto. El voto es, en esencia, prestarle tu porción de poder a alguien para que administre el juego en tu nombre. Pero, y esto es lo importante, siempre siguiendo las reglas del manual. Ok,
Esta idea de que el poder viene del pueblo a través del voto es, digamos, el ABC de nuestra política actual. Pero me cuesta mucho trabajo imaginar a un rey o a un emperador de la antigüedad aceptando algo así. ¿En qué momento de la historia se empezó a gestar este cambio tan brutal? Es que no lo hubieran aceptado. Jamás. Para entender lo revolucionaria que es esta idea, hay que viajar a un mundo donde la forma de pensar era radicalmente opuesta. En la antigüedad, sobre todo en Grecia, el individuo no existía como lo entendemos hoy. Aristóteles, por ejemplo, decía que la felicidad del Estado y la del individuo eran la misma cosa. No había separación. O sea que la idea de tener intereses personales distintos a los del Estado era Impensable. impensable. Hoy toda nuestra política se basa justamente en ese conflicto entre el interés individual y el colectivo. Es un cambio de paradigma total. Un cambio absoluto. El primer quiebre, la primera fisura en esa mentalidad aparece en Roma. Los romanos empiezan a pensar que, bueno, quizás el individuo y el Estado son dos cosas distintas, y que la razón por la que existe el Estado es precisamente para proteger los derechos de esos individuos. Ajá. El Estado ya no es un fin en sí mismo, se convierte en una herramienta para el bienestar de la gente. Y eso, bueno, eso es un paso gigantesco. Y en medio de todo esto, aparece una figura que uno no se esperaría y que le da otro empujón a la idea, el cristianismo primitivo. Con esa frase que todos hemos escuchado 1000 veces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esa frase es mucho más que un tema religioso o de impuestos. Es política pura. Es como si por primera vez alguien dibujara una línea en la arena y dijera, Señor gobernante, usted manda sobre mis bienes, mis impuestos, mi cuerpo, pero aquí, en mi conciencia, en mi fe, aquí usted no entra. ¡Wow! Es el nacimiento de la esfera privada. La idea revolucionaria de que hay una parte de la vida de una persona que está, por principio, fuera del alcance del poder político. Nunca lo había visto así. Es el germen de la privacidad, de la libertad de conciencia. Pero bueno, la historia no es una línea recta hacia el progreso, ¿no? Después de esto llega la Edad Media, que por lo que se cuenta en la clase fue un enorme paso para atrás. Fue un congelamiento social. Sí, la forma en que la fuente lo describe es brutal. Se habla de gente encadenada a su lugar en la sociedad. ¿Encadenada? Sí, si nacías campesino, morías campesino. No había movilidad social. Pero el control iba mucho, mucho más allá. Es que la fuente lo pinta como un mundo de control total. O sea, imagínate que no podías decidir ni qué ropa ponerte, ni a quién venderle tus verduras en el mercado, ni si eras artesano compartir un truco de tu oficio. Estaba prohibido. La libertad como la pensamos hoy simplemente no estaba en el menú. Era un sistema social increíblemente rígido. Y en medio de ese mundo tan opresivo, paradójicamente, ocurre uno de los eventos más importantes de toda esta historia. En 1215, en Inglaterra, un grupo de nobles acorrala al rey Juan sin tierra y lo obligan a firmar un documento, la Carta Magna. Un momento. ¿Estamos hablando de 1215? Me cuesta creer que un documento de esa época realmente tuviera el poder de frenar a un rey. ¿No era más bien un pedazo de papel simbólico que el rey después ignoraba cuando le convenía? Esa es una gran pregunta. Y al principio, en parte lo fue. El rey Juan intentó anularla casi de inmediato con ayuda del Papa. Pero lo revolucionario fue que la idea quedó sembrada. Y sobre todo, quedó por escrito. Y esto ya no es una lista de privilegios para los nobles. Es el momento en que se le dice al rey, tu poder no es divino ni absoluto. Está sujeto a algo. Está Sujeto a un acuerdo, a un papel. Es la idea de que la ley puede estar por encima del rey, y no al revés. Todo el constitucionalismo moderno nace de esa chispa. ¿Y qué decía ese papel que fue tan explosivo? Decía dos cosas fundamentales para nuestra historia. Primero, que el rey no podía crear nuevos impuestos sin el consentimiento de un consejo. Es el abuelo del principio de no hay impuestos sin representación. Claro. Pero la segunda es aún más potente, y es la que nos llega hasta hoy. El famoso artículo 48 decía que ningún hombre libre podía ser arrestado, encarcelado o despojado de sus bienes si no era por el juicio de sus pares y según la ley. Eso es increíble. O sea, estamos en 1215 y ya se está diciendo, señor rey, usted no puede meterme preso solo porque le caigo mal. Pensé que esa era una idea mucho, pero mucho más moderna. Pues no,
Y esta idea de 1215 es la abuela directa del derecho que se tiene hoy a que un juez revise si una detención es legal, lo que conocemos como habeas corpus o exhibición personal. ¡Guau! Es una línea directa de 800 años que protege tu libertad física. De acuerdo, un avance monumental. Luego la historia da un salto al Renacimiento. ¿Qué pasa ahí? El Renacimiento lo cambia todo. Cambia la forma de ver el mundo. Pasamos de un universo teocéntrico, donde Dios era el centro de todo, a uno antropocéntrico. El hombre en el centro. El ser humano se redescubre a sí mismo como un ser pensante, creativo, con valor propio. Este cambio cultural fue, digamos, la gasolina para las revoluciones políticas que vendrían después. Y una de esas revoluciones fue la Reforma Protestante, ¿cierto? Sí, y aquí se ve muy claro cómo estas ideas avanzan, pero también tiene sus retrocesos. Por un lado tienes a Martín Lutero, cuya teología es súper individualista. Llega a decir que ninguna autoridad, ni siquiera el Papa, puede imponerle ni una sílaba a un cristiano sin su consentimiento. Es una defensa radical de la autonomía de la conciencia. Pero no todo fue tan lineal, ¿no? No todos pensaban así. Para nada. Y es un buen recordatorio de que la historia no es una línea recta hacia la libertad. Por cada Lutero que defiende la conciencia individual, tienes a un Calvino, que en Ginebra instaura un gobierno teocrático autoritario. La tensión entre libertad y control sigue muy viva. Esa tensión sigue viva hoy, sin duda. ¿Y qué vino después de ese choque de ideas? Bueno, la tendencia general siguió avanzando. Un siglo después, en Inglaterra, en plena guerra civil, surge un documento increíble. Se llama el Agreement of the People, el Acuerdo del Pueblo, de 1647. Y su idea era llevar las cosas un paso más allá. Ya no se trataba solo de limitar al rey, se trataba de limitar al propio Parlamento. Espera, ¿limitar a los representantes del pueblo? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de un peligro muy real, que cualquier poder, incluso uno elegido, puede abusar. Claro. La idea era crear una ley suprema, una constitución, que estableciera ciertos derechos fundamentales, como la libertad de conciencia, por ejemplo, que ninguna autoridad pudiera tocar, ni el rey ni el parlamento. Era la idea de derechos inalienables en su forma más pura. Y todo este camino nos lleva inevitablemente a la Revolución Francesa, el gran estallido. El momento culminante, exacto. Ahí es cuando todas estas ideas que venían gestándose por siglos cristalizan. Nace la necesidad de una constitución, pero esta vez tiene que ser escrita, clara y aprobada por la nación. Ya no es un acuerdo entre nobles y un rey, es la expresión de la voluntad de todo un pueblo que se declara a sí mismo soberano. Y de ahí sale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es básicamente la lista de principios que hoy nos parecen de sentido común. Exacto. Principios como que el fin de la política es proteger los derechos de la gente, y no al revés. O que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otros. O las garantías de un juicio justo, o la libertad de expresión. Hoy lo leemos y nos parece obvio, pero en 1789 fue un terremoto político. Entonces, después de todo este viaje de miles de años, desde Grecia hasta París, ¿en qué decantó todo? ¿Cómo se ve el constitucionalismo moderno? Representantes. No es un regalo de nadie. Ok. Segundo, es una ley rígida. Esto significa que no se puede cambiar tan fácil como una ley cualquiera. Se necesitan procesos especiales, grandes consensos. Es la regla de oro del juego. Exacto. No se puede modificar a capricho. ¿Y cómo se organiza? ¿Qué contiene este documento? Típicamente, tiene dos grandes partes. Una parte orgánica, que es como el manual de instrucciones del Estado. Define los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Qué puede y qué no puede hacer cada uno, y cómo se controlan entre sí. Y luego tiene una parte dogmática, que es el corazón filosófico del documento. Ahí se declaran los valores de la sociedad, y lo más importante, la lista de derechos y garantías de los ciudadanos. Y esas garantías son las herramientas para defender esos derechos, como el amparo o la inconstitucionalidad de las que hablábamos al principio. Precisamente. Son los mecanismos de defensa que el manual le da a los ciudadanos para asegurarse de que todos, especialmente los que tienen el poder, sigan las reglas. Este modelo es, en esencia, el que siguen la mayoría de las constituciones del mundo hoy en día. Es un viaje increíble, la verdad.
Pasamos de un mundo donde el individuo no era nada frente al Estado a la idea de que ese individuo es la razón de ser del Estado. De un poder absoluto y caprichoso a un poder limitado por una ley suprema que nosotros mismos creamos para protegernos. Es la historia de cómo la gente decidió, lentamente y con mucho esfuerzo, ponerse por encima de sus gobernantes. Es exactamente eso. Es la materialización de la soberanía en un documento. Y si lo pensamos, todo este recorrido histórico ha sido sobre cómo plasmar la voluntad de la nación en un texto para limitar el poder. Esto nos deja con una pregunta muy importante para nuestro tiempo, ¿no? En una era de globalización, donde el poder económico y la información fluyen por redes digitales que no tienen fronteras, ¿qué forma toma hoy esa voluntad de la nación? Y sobre todo, ¿cómo puede un texto fundamental, anclado en un territorio, seguir siendo el mejor vehículo para expresar y defender la soberanía del pueblo? Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a desarmar, digamos, el motor de las democracias modernas. La fuente que tenemos es una clase de Derecho Constitucional que analiza justo esas ideas revolucionarias, las que le dieron forma a casi todos los gobiernos de hoy. Exacto. La misión es entender el ADN de los estados modernos. Hoy damos por sentado conceptos como, no sé, los derechos humanos o la separación de poderes, pero hace poco más de 200 años eran ideas radicales casi heréticas. Vamos a ver cómo se construyó esta maquinaria, pieza por pieza. Me gusta esa idea de maquinaria, porque el problema que querían resolver era el poder absoluto de los monarcas. Un sistema que por siglos pareció, pues, la única opción. Así que hoy vamos a analizar las 6 piezas clave que inventaron para construir una máquina de gobierno que, en teoría, se controla a sí misma. Empecemos por la pieza central, la idea de que el poder ya no viene de Dios, sino del pueblo, la soberanía popular. Ese es el cambio de juego fundamental. El poder se invierte. Antes el rey era el soberano y, otorgaba una carta de gobierno a sus súbditos. Después de las revoluciones de Norteamérica y Francia, el pueblo se convierte en soberano y es él quien crea una constitución para organizar el poder. O sea, dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Ok, el pueblo tiene el poder. En la práctica, ¿cómo funciona eso para que no sea un caos? El material de la clase menciona un detalle clave para Guatemala: la prohibición de subordinación entre los poderes del Estado. Eso es una manifestación de la soberanía. Totalmente. Significa que los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son como 3 columnas que sostienen el mismo techo. Ninguna es más alta o más importante que la otra. Tienen funciones distintas, sí, pero están en el mismo nivel. El presidente no le puede dar órdenes al presidente del Congreso, y este no le puede dar órdenes al presidente de la Corte Suprema. Se controlan mutuamente. Entiendo lo del equilibrio de poder, pero vuelvo a la pregunta de cómo ejerce el pueblo esa soberanía. A través del voto, claro, pero a veces da la sensación de que esa soberanía se agota el día de la elección. Votamos y luego parece que no tenemos más voz durante 4 años. ¿Cómo se mantiene viva esa soberanía en el día a día? Esa es la pregunta del millón y un debate constante en las democracias. El voto es el mecanismo principal, sin duda. Es la forma en que el pueblo delega, digamos, temporalmente, el ejercicio del poder en sus representantes. Pero la soberanía también vive en la libertad de prensa, en el derecho a manifestarse, en la fiscalización ciudadana. La Constitución no solo dice voten cada 4 años, también establece los canales para que esa soberanía popular siga activa, ¿no? Vigilando y exigiendo. Claro, no es un cheque en blanco. Ok, entonces ya establecimos que el poder viene del pueblo. Pero eso me lleva a una preocupación. ¿Qué evita que los nuevos gobernantes, los representantes del pueblo, se conviertan en los nuevos monarcas? Un 51% podría decidir oprimir al otro 49%. Ahí es donde entra la segunda pieza de la maquinaria, el escudo del ciudadano, la Declaración de Derechos. Las mismas revoluciones que dijeron el poder es del pueblo, también dijeron, hay cosas que ni siquiera el pueblo ni sus representantes pueden hacer. Son los límites infranqueables del poder. Esto suena fantástico, pero una crítica que se escucha a menudo es que los derechos son, solo palabras en un papel.
¿Qué mecanismo real se creó para que no fueran letra muerta? La clave fue elevarlos a rango constitucional. No eran solo leyes que un Congreso podía cambiar a su antojo, ¿me explico? Se convirtieron en la norma suprema. Esto puso fin a lo que la fuente llama el Estado absoluto e irresponsable. A partir de ese momento, si el Estado viola tus derechos, puedes ir ante un juez y exigir protección. La libertad deja de ser un favor y se convierte en un derecho exigible. Lo que me pareció revelador en el material fue ver cómo el mapa de contagio de estas ideas no fue algo que pasó en un solo lugar. Fue casi una pandemia de libertad que saltó de un continente a otro. Es una secuencia fascinante, la verdad. Empieza en 1776 con las constituciones de las colonias norteamericanas. Luego el gran estallido en Francia en 1789, con la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Poco después, Estados Unidos consolida esto con su Bill of Rights, y lo que es crucial es que la ola cruzó el Atlántico. La fuente destaca la Declaración de los Derechos del Pueblo en Venezuela en 1811. Demuestra que no fue un club exclusivo de europeos y norteamericanos, sino una idea universal. Y es increíble pensar en eso. Hoy nos quejamos si una web nos pide demasiados datos, pero esta gente estaba literalmente diseñando desde cero el concepto de privacidad o libertad de expresión, frente a un Estado que podía meterse en todo. Es un salto mental gigantesco. Y un dato curioso sobre el Bill of Rights de Estados Unidos, muchos de los fundadores, como Alexander Hamilton, originalmente estaban en contra. ¿En serio? ¿Por qué? Pensaban que si listaban derechos específicos, los futuros gobiernos podrían argumentar que cualquier derecho no listado explícitamente, pues, no existía. Fue una discusión muy intensa sobre si era mejor definir los límites o dejar la libertad como un principio general y abierto. Qué buena anécdota. Ok, tenemos poder del pueblo y derechos que lo limitan. Pero sigue faltando algo para evitar que los gobernantes abusen. Supongo que ahí es donde entra la famosa idea de no poner todos los huevos en la misma canasta. Exactamente. Y esa es la genialidad de la tercera pieza. La separación de poderes. Si la soberanía es el motor y los derechos son los frenos. La separación de poderes es la transmisión. Eso es el sistema de engranajes que distribuye la fuerza para que el vehículo no se desboque. La idea es dividir para proteger. El material cita un ejemplo muy temprano y específico, la Constitución de Virginia de 1776. Sí, y su artículo 3 es de una claridad brutal. Dice que los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial deberán estar separados y distintos. Y añade la regla de oro. Ninguna persona puede ejercer el poder de más de uno de ellos al mismo tiempo. O sea, no puede ser diputado y ministro a la vez, o juez y presidente. Exacto. Y esa lógica, escrita en el siglo XVIII, se ve reflejada directamente hoy. La fuente lo conecta con Guatemala, donde está prohibido que el presidente sea reelecto o que ocupe al mismo tiempo la presidencia del Congreso. Es el mismo principio. Es el mismo ADN. Y fíjate, también se ve en el mundo hispanohablante desde muy temprano. Se menciona el decreto de las Cortes de Cádiz en 1810. En plena invasión napoleónica y con el rey ausente, los liberales españoles se juntan y dicen: un momento, vamos a organizar esto. Y lo que hacen es aplicar la fórmula. Las Cortes se reservan el poder de hacer leyes, o sea, el legislativo. Le delegan la administración a un consejo de regencia, el ejecutivo, y confirman que los tribunales impartirán justicia, el judicial. Es el primer gran ensayo de separación de poderes en español. Hablemos de ese poder judicial porque es la cuarta pieza y creo que es fundamental. El material dice que la justicia dejó de ser administrada por el monarca. Eso es un cambio brutal. O sea, pasamos de un sistema donde tu libertad dependía del humor del rey ese día a uno donde, en teoría, hay una ley imparcial que te protege. Esa es la verdadera revolución ahí. La justicia pasa a impartirse en nombre de la nación, no del rey. Pero la innovación norteamericana añadió otra función que lo cambió todo: el control de la constitucionalidad de las leyes. A ver, desglosemos eso. Si el Congreso mañana aprueba una ley que dice que solo la gente que mide más de 1,80 puede votar, ¿quién frena esa locura? Exacto. Ahí entra el guardián. El Poder Judicial, a través de una corte o tribunal constitucional, revisaría esa ley y diría: un momento,
Esto viola el derecho a la igualdad que está en la Constitución y ¡pum!, la ley queda invalidada. Ese es el control de constitucionalidad en acción. Es el mecanismo que asegura que la Constitución no sea solo un poema, sino la regla suprema que todos, incluso los que hacen las leyes, deben obedecer. Es el árbitro que se asegura de que nadie cambie las reglas a mitad del partido. Precisamente, y por eso la independencia y la profesionalización de los jueces es tan importante. La fuente da un ejemplo muy claro con el sistema guatemalteco. Para ser juez no basta con querer serlo. Hay un largo camino. Debes empezar como juez de paz, pasar por un proceso de selección durísimo, estudiar en la Escuela de Estudios Judiciales. Te vuelven a enseñar todo para asegurar imparcialidad. Es el polo opuesto a la justicia arbitraria que podía impartir un monarca según su estado de ánimo. Ok, tenemos las 4 piezas principales, pero el Estado no existe solo en la capital. El quinto principio es la organización territorial. En el texto original, esta parte se sentía un poco como un apéndice, pero me parece clave. Es que es fundamental. Antes de las revoluciones, todo el poder emanaba del centro, de la corte del rey. El constitucionalismo moderno introduce la idea de descentralizar, de distribuir el poder geográficamente. Se reconoce que el Estado es también su territorio y la gente que vive en él. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? De ahí nacen los diferentes modelos. Por un lado, los estados federales, como México, Argentina o Estados Unidos, donde las provincias o estados tienen un alto grado de autonomía, con sus propias leyes y gobiernos. Por otro, tienes los estados unitarios pero descentralizados, como Colombia o Perú, donde el poder central sigue siendo muy importante, pero los municipios y las regiones tienen competencias y recursos propios. La idea, en ambos casos, es la misma, que el poder esté más cerca del ciudadano y no todo se decida en una oficina a cientos de kilómetros de distancia. Perfecto, ya tenemos las 5 piezas. Ah, no, eran 6. Bueno, la sexta es en realidad la suma de todas. La fuente lo llama... El constitucionalismo liberal. Eso es, el concepto que une todo. Y la idea central, y la fuente lo subraya, es que la función del derecho constitucional no es tanto organizar el poder, sino limitarlo. Todo el diseño está pensado para proteger al individuo de los abusos del Estado. Y para eso, las constituciones se suelen estructurar de una forma muy particular, ¿no? Se habla de una parte dogmática y una orgánica. Exacto. Piénsalo como el manual de un aparato complejo. La parte dogmática son las advertencias de seguridad, no tocar, riesgo de descarga eléctrica. Son tus derechos, las líneas rojas que el poder no puede cruzar. La parte orgánica son las instrucciones de ensamblaje. Este engranaje va aquí, este cable se conecta allá. Es como se arma la maquinaria del gobierno, presidente, congreso, jueces, para que funcione sin explotar. ¡Qué buena analogía! Y todo este manual se basa en 2 principios filosóficos, libertad e igualdad. La definición de libertad que se cita es muy potente. La libertad de otros es el único límite de la libertad de cada uno. Es una definición que busca el equilibrio. Mi libertad de mover el brazo termina donde empieza tu nariz. Y la igualdad se entiende de una forma muy específica. Igualdad ante la ley. El texto es clarísimo. Nadie puede beneficiarse por herencia de derechos o de privilegios que lo coloquen por encima de otros. Se acaban los privilegios de sangre. O sea, ¿no significa que todos deban ser iguales económicamente? No, para nada. Significa que la ley debe tratar a todos por igual, sin importar si eres noble o plebeyo. Y cuando juntas esas 2 ideas, libertad e igualdad, ¿a dónde te lleva? ¿Cuál es la conclusión lógica de todo esto? Te lleva inevitablemente a la necesidad de un gobierno representativo. A ver, si todos somos libres e iguales, nadie tiene un derecho divino a gobernar a otros, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, el poder solo puede ejercerse con el consentimiento de los gobernados. Los ciudadanos delegan temporalmente ese poder en representantes que eligen. De ahí nacen las elecciones, los parlamentos. La fuente lo conecta directamente con el sistema de Guatemala, que su constitución define como republicano, democrático y representativo. Es la culminación de todo este edificio de ideas. Entonces, el viaje ha sido desde el poder absoluto y concentrado en una persona
hasta un sistema diseñado con múltiples frenos y contrapesos, basado en que la gente es la dueña del poder y tiene derechos que nadie le puede quitar. Y lo loco es que este diseño, que tiene más de 2 siglos, sigue siendo el sistema operativo de la mayoría de los países. A veces con actualizaciones y parches de seguridad, claro. Pero la arquitectura de base, esos 6 pilares que hemos discutido, sigue siendo la misma. Es un equilibrio constante y a veces muy tenso entre el poder del Estado y la libertad del individuo. Eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. El material menciona que la Constitución de Estados Unidos, una de las más antiguas, se mantiene con su esencia intacta. Si estos principios se crearon para resolver los problemas del siglo XVIII, como el poder de un rey o los privilegios de la aristocracia, la pregunta es este sistema operativo del siglo XVIII capaz de gestionar los desafíos del siglo XXI? ¿Qué pasa cuando la separación de poderes se enfrenta a corporaciones tecnológicas globales que son más poderosas que muchos estados? ¿Cómo protege la libertad de expresión en una era de desinformación masiva impulsada por algoritmos de inteligencia artificial? ¿Son estos principios suficientes? ¿O necesitan una nueva revolución en el pensamiento constitucional para sobrevivir a los problemas que sus creadores ni siquiera pudieron imaginar?